¿Qué tal, chicos? Una vez más sean bienvenidos acá al curso de anatomía. El día de hoy vamos a concluir un tema sobre lo que es sistema óseo, ya que en un primer video observamos los tipos de huesos según su morfología, tipo de osificación, algunas características como lo que son las fontanelas, etc. Pues en esta parte vamos a ver lo que es una división general del tema de osteología. Bien, concluyendo vamos a finalizar con lo que es la parte de artrología, una ciencia que estudia las articulaciones. Entonces vamos a comenzar con el video del día de hoy. Bien, con la parte de la división del esqueleto tenemos los 206 huesos, ¿no? En forma general. Estos 206 se dividen en una región axial que constituyen 80 huesos, los cuales están representados por los huesos de la cabeza, 6 huesos del oído y medio, un hueso hioide que se encuentra debajo de la lengua, 25 huesos de la caja torácica y 26 de la columna vertebral. Esta parte de región axial se podría considerar 80 huesos en total, ¿no? Como se puede mostrar en la imagen, el tipo de ubicación en el sistema. La parte apendicular pues se constituye por los 126 huesos restantes, los cuales se agrupan en 64 de los miembros superiores y 62 de los miembros inferiores. O sea, la región apendicular vienen a ser los huesos de las extremidades, tanto de brazos como los de las piernas. Y entonces vamos a empezar con los huesos de la región axial, los 80 huesos. Primero vamos a mencionar los 22 de la cabeza ósea. Estos 22 pues se van a componer necesariamente por 8 huesos del cráneo y 14 huesos de la cara. Los huesos del cráneo, netamente, podemos recordarlo con una mnemotecnia muy fácil llamada el fopete. Fopete significa un frontal, un occipital, dos parietales, un etmoide, dos temporales y un esfenoide. Bien, dentro de las características podemos denotar que el hueso frontal, pues además que es un hueso que se articula con 10 huesos del cráneo, se podría mencionar que encontramos una sutura metópica, ¿no? Una sutura que se encuentra en medio del frontal, que si bien es cierto se osifica hasta los 6 años, pero si avanza en cuanto a la edad, si se mantiene durante una edad prolongada, pues se le llama sutura metópica. Encontramos aquí lo que es también en la cara posterior el agujero ciego. Encontramos también otro huesito, el llamado hueso occipital, que se ubica en la región posterior del cráneo. Encontramos aquí una estructura llamada el foramen magno. El foramen magno pues, es una porción, un agujero en donde va a pasar el bulbo raquídeo y algunas arterias vertebrales. A los costados de lo que es el agujero magno se ubican los cóndilos, ¿no? Unas pequeñas protuberancias que nos permiten mover la cabeza hasta aproximadamente 180 grados. El hueso parietal, un hueso muy preguntado, pues se ubica detrás del frontal, por delante del occipital y por encima del temporal. Son huesos par, ¿no? Son dos parietales netamente. Ellos pues se caracterizan porque en la cara interna se ubica la llamada hoja de la higuera. La hoja de la higuera vienen a ser unas pequeñas ramificaciones, las cuales se producen por la irrigación de las meninges que van a irrigar a la parte de la dura madre. Continuando con lo que son los huesos del cráneo, mencionamos al hueso temporal. Son dos huesos temporales a los costados. Este hueso pues está netamente ligado con la parte auditiva y se presentan tres porciones: la llamada porción escamosa, porción petrosa y la porción de tipo mastoideo. Bien, aquí podemos ubicar también unos tipos de apófisis llamadas apófisis estiloides, incluso la apófisis vaginal. El hueso etmoide, que es un tipo de hueso impar, encontramos la llamada lámina vertical donde se aloja la apófisis Christagay. Esta apófisis Christagay, pues podemos mencionar que recibe luz del cerebro y netamente pues este hueso está ubicado entre las órbitas. ¿Bien? El hueso esfenoide, pues el llamado hueso en forma de murciélago, va a presentar la llamada silla turca. Esta silla turca es una porción donde se va a alojar netamente la hipófisis. Se podría ver que también presenta unas alas, ¿no? Unas alas menores llamadas apófisis ingracias y unas alas mayores, las cuales son características netamente de este huesito llamado esfenoide. Bien, este huesito también le dicen el tipo de piedra angular base y netamente pues se articula con los huesos del cráneo. Bien, tenemos ahora la parte de los huesos de la cara, los 14 huesos de la cara, y podemos recordar aquí por dos mnemotecnias. Si te preguntan los huesos pares de la cara, tenemos una mnemotecnia llamada palana de Mamacorí, que significa los palatinos, lacrimales, nasales, maxilar superior, el malar y la parte de los cornetes inferiores. Ellos son los llamados huesos pares. Pero si en un caso preguntan los huesos impares, tú recuerdas solamente con la frase mambo, que significa la mandíbula y el vómer, ¿no? El hueso triangular. Entonces, pares e impares solamente vienen a ser la diferencia en cuanto a la numeración.
Pero si nosotros vemos ya una parte de características estructurales en cada hueso, podemos mencionar lo siguiente. Por ejemplo, en la parte del maxilar superior son dos maxilares superiores que están por arriba de la mandíbula. Si bien es cierto, ellos presentan una apófisis palatina, una porción ascendente y piramidal. En el caso del malar, pues son esos huesos que se forman en la parte de la mejilla, la parte del pómulo, ¿no? Y son dos específicamente. Los huesos nasales son unos huesos que forman la parte propio de la nariz, del túnel de la nariz. Los lacrimales, que son representados por los huesos más pequeños de la cara, que vienen a ser el llamado unguis. Los palatinos son dos que se ubican en un tercio posterior del paladar óseo. En la imagen no se puede apreciar porque el palatino estaría internamente en la cavidad bucal. Si mencionamos también los llamados cornetes inferiores, pues son esos huesos en forma de rollo, ¿no? Y son dos netamente. El vómer y por último el maxilar inferior, los llamados huesos impares de la cara. El maxilar inferior viene a ser representado por la mandíbula, ¿no? El único hueso móvil de la cara. Dentro de ellas podemos encontrar que se encuentra un cuerpo llamado herradura y dos ramas como lo que es la mandíbula netamente, encontrándose la llamada apófisis geniis. Cuando hablamos de unos datos importantes sobre lo que es la parte del cráneo, tenemos que hablar sobre el asa de la calavera. El asa de la calavera se forma por dos huesos, el llamado temporal y el cigomático. Bien, ahora si hablamos de lo que son ya suturas de la parte craneal, tenemos por ejemplo la sutura metópica, que como lo mencioné se encuentra entre los dos frontales, pero esto solamente hasta los 6 años. Ya más adelante pues se tiene que desaparecer esta sutura. Bien, tenemos también la llamada sutura coronal, que se ubica entre los frontales y dos parietales. La sutura sagital, que como te das cuenta en el esquema, pues se ubican entre los dos parietales. La sutura landoidea que se ubica entre el occipital y los dos parietales en la región posterior. Y finalmente una sutura también escamosa ubicada entre el temporal y el hueso parietal. Si continuamos con lo que es el esqueleto axial, recordamos también el hueso que se ubica en la base de la lengua, es el único hueso llamado hioides, ¿correcto? Los huesecillos del oído pues son 6, 3 en cada oído medio. ¿Cuáles son los más representativos? Lo que tú ya conoces, lo que es el martillo, el yunque y el estribo, ¿no? Siendo este último el hueso más pequeño del cuerpo humano. En lo que es la columna vertebral está representada por 26 huesos. Primero tenemos las vértebras. Estas vértebras en tanto a ubicación, en cuanto a su nombre y características, ha sido muy preguntado en exámenes de admisión. Recordar que las primeras 7 son las llamadas cervicales. Dentro de las 7 cervicales podemos mencionar algunas importantes. Por ejemplo, la cervical 1 es la llamada atlas, la cual no presenta un cuerpo vertebral. La C2, la cervical 2, se le llama axis, donde encontramos la llamada apófisis odontoides. La cervical número 6 encontramos el tubérculo de Chassaignac y la cervical 7 pues la llamada vértebra prominente. Luego de las cervicales vienen las llamadas dorsales o torácicas, son netamente 12 vértebras. Finalmente pues tenemos 5 lumbares, tenemos una parte sacra, ¿no? Que está representada por 5 vértebras soldadas, y el coxis pues que está representado por 4 o 5 vértebras soldadas. Entonces en continuidad tenemos primero cervicales, dorsales, lumbares, sacros y coxis. Bien. En cuanto a deformaciones de la columna, se podría mencionar 3 tipos de enfermedades que se pueden muy comúnmente mostrar. Por ejemplo, cuando hay una curvatura dorsal muy pronunciada, esa es la llamada cifosis o joroba. Cuando hay una curvatura exagerada en la parte lumbar, pues se produce la llamada lordosis, ¿no? En la cual da una apariencia inclinada hacia atrás. Y la escoliosis, que generalmente, por ejemplo, en los estudiantes que a veces tienen la costumbre de llevar la mochila o el peso en un solo lado del hombro, pues se va a ver una desviación lateral de la columna en forma de una S alargada, ¿no? Entonces podemos ver ahí algunas deformidades de lo que es la columna vertebral. Bien, en la parte de la región torácica, netamente se está representado por 25 huesos. Un hueso llamado esternón, que está en la parte central, que es un hueso plano, con más o menos unos 15 a 20 centímetros, y presenta una forma en puñal romano. Presenta tres porciones. Primero el mango y manubrio en la parte superior, luego le sigue el cuerpo y finalmente la apófisis sifoides. Esta apófisis sifoides tiene que aproximadamente osificarse a los 40 años. Bien. ¿Cuál es lo más importante acá? Resaltar el dato, el llamado ángulo de Lewis, que se ubica en la parte del esternón, ¿no? Formando el ángulo del mango y el cuerpo. Bien, los 24 huesos que quedarían, pues representan las costillas, ¿no? En este caso 12 pares. Si nosotros hablamos de costillas de tipo verdaderas, se refiere a aquellas costillas que tienen un cartílago propio.
Cuando el cartílago propio se va a unir directamente con el esternón, se le llama verdaderas. Ahí son netamente 14 vértebras. Las falsas le van a decir a aquellas que presentan un cartílago común, es decir, varias costillas presentan un cartílago que se van a unir directamente al esternón, todas en combinación. En este caso cada una no tiene, sino todas se van a unir para formar un solo cartílago común. ¿Cuántas son? Son 6 falsas, ¿no? 3 en cada lado. Y por último tenemos las flotantes, que vienen a ser 2 en cada lado, en total 4, ubicadas entre la dorsal 11 y la dorsal 12. Lo que es ya la parte de esqueleto apendicular viene a ser los 126 huesos restantes, ¿correcto? Recordad que la región axial tiene 80, entonces lo que quedaría la región de las extremidades, de brazos, piernas, eso sería ya los 126. ¿Qué tenemos por acá? Primero en el miembro superior. En el miembro superior, como tú te das cuenta en la imagen, podemos encontrar primero lo que es la clavícula. Bien, la clavícula. Encontramos también la escápula, que es representada también llamada omóplato. Luego le continúa lo que es el húmero, bien, la parte del brazo. Luego sigue el radio y cúbito en la parte del antebrazo. Finalmente tenemos por acá los huesos del carpo, los huesos de la muñeca, los metacarpos y los falanges. Bien, ¿qué características debes de conocer aquí en el miembro superior? Por ejemplo, en el miembro superior tenemos que la clavícula es una forma de una S itálica, ¿correcto? En el omóplato podemos encontrar que como característica de morfología es un hueso plano triangular, presenta una cara posterior y una espina y en la parte del abdomen. No, hay varias hipófisis. Por ejemplo, acá se ubica también la hipófisis, la cavidad glenoidea, ¿no? En donde netamente se va a articular el hueso húmero. El hueso húmero se caracteriza por tener, primero, la parte del troquín y troquíter. Troquín y troquíter es una parte muy preguntada, el llamado hueso húmero, que está en la región, netamente articulándose con lo que es el omóplato. Bien, él también presenta la llamada B deltoidea. Encontramos luego el hueso en forma de llave inglesa, la llamada ulna o cúbito, en la cual va a formar una región del codo llamada región olecraniana. La parte del radio, que es el hueso que está en la parte externa del brazo, en la parte externa, si hacemos una posición anatómica, estaría justamente en la parte externa del cuerpo. Encontramos, por ejemplo, aquí la tuberosidad bicipital. Los huesos del carpo, muy preguntados también, son 8 huesos cortos, ¿no? Los huesos carpianos son 8 y te representan los huesos de la muñeca. Se ubican en 2 hileras, 4 huesos superiores y 4 huesos en hilera inferior. Entre los huesos superiores podemos notar nosotros una mnemotecnia muy fácil, ¿no? Por ejemplo, SPP, ¿qué significa? La hilera superior. Hoy mencionamos el escafoides, semilunar, piramidal, pisiforme. Y como tú te das cuenta, en la parte inferior también hay una mnemotecnia, está grande y ganchoso. ¿Qué significa esto? Pues el trapecio trapezoide, grande y ganchoso. Entonces, si te das cuenta, aquí representamos los 8 huesos del carpo. Bien, repetimos, hilera superior, escafoide semilunar, piramidal pisiforme, y en la parte inferior, trapecio trapezoide, grande y ganchoso. Bien, entonces ya te aprendiste los 8 huesos del carpo. Lo que sigue son los metacarpos, que son 5 huesos largos, que están netamente ya en la parte de la mano. Y finalmente en los dedos tenemos lo que son las falanges, ¿no? Las 14 falanges. Ahora recordar pues que en el hueso pulgar solamente hay 2 falanges, por eso no hay 15 en total en los dedos, sino habrían 14 nada más. En lo que es el miembro inferior, pues primero está representado por el coxal, que es un tipo de hueso plano, presenta 3 porciones, el llamado isquion, ilion y la pubis. Bien, en la parte pues cuando se unen los coxales encontramos la llamada sínfisis púbica, ¿no? Un tipo de articulación que se ubica en la parte media. Representando ya la que es el hueso de la pierna, tenemos al fémur, ¿no? Como el hueso incluso más largo del cuerpo humano. Él presenta el trocánter mayor y trocánter menor. El troquín y troquíter era del húmero. En el caso del fémur va a estar representado por el trocánter mayor y trocánter menor, ¿no? La rótula, que es un tipo de hueso sesamoideo, es un hueso de tipo corto, aplanado, en forma de un triángulo, ¿no? Que se ubica en la parte de la rodilla. La tibia pues está representada pues con una epífisis anterior o el malleolo interno. Encontramos también en la canilla lo que es el peroneo o fíbula, y en la parte del tarso, encontramos 7 huesos cortos. Así como en la parte de la muñeca presentamos los carpos, en la parte inferior de la pierna encontramos los tarsos, y los tarsos presentan 7 huesos. ¿Cuáles son? Acá hay otra mnemotecnia para que recuerdes.
Mencionamos esta mnemotecnia, mira, dice, 3 cucos astrales. 3 cucos astrales navegan en un cubo de cal. ¿Qué significa esta mnemotecnia? Un poquito rara, pero muy importante quizás para que lo conozcas. Pues te mencionan los 7 huesos cortos del tarso. Ejemplo, 3 cuneiformes, astrágalo, navicular, un cuboides y finalmente el llamado calcáneo. Bien, entonces ahí estaría la mnemotecnia de los 7 huesos cortos del tarso. Mencionamos pues algunos datos, por ejemplo, el astrágalo viene a ser el hueso que articula netamente la parte del pie con la pierna. Y si te preguntan cuál es el hueso que forma el talón, netamente es el calcáneo. Tenemos también acá 5 metatarsos, que son huesos largos, y los llamados falanges, representados también por 14. Bien. Finalmente, pues estamos viendo también aquí lo que es afecciones osteoarticulares, por ejemplo, algunas enfermedades que se pueden dar en la parte del sistema óseo. Tenemos, por ejemplo, una enfermedad producida en los niños, ¿no? En la cual se da el raquitismo, que es un tipo de alteración en el desarrollo óseo en lactantes por deficiencia de la vitamina D, de la llamada antirraquítica. Recordar que esto también se produce por la deficiencia del calcio. Bien. La osteoporosis, pues un tipo de enfermedad de huesos quebradizos, en la cual pues se da tendencia a una fractura, ¿no? En este caso se podría notar que microscópicamente se presenta un mayor diámetro de poros, por lo tanto el hueso muy fácilmente se puede quebrar. Si mencionamos la osteomalacia, viene a ser un tipo de raquitismo pues en los adultos ahora. Esto se da o se caracteriza, digámosle así, porque los huesos son de tipo blando, ¿no? Y también es por deficiencia netamente del calcio. Aquí también interviene la vitamina D. Y si mencionamos la osteomielitis, pues viene a ser una inflamación provocada en la médula ósea por una infección netamente de bacterias. No solamente encontramos este tipo de afecciones, también podemos encontrar lo que es una anquilosis, un reumatismo, una enfermedad de Put, ¿no? En la cual es un tipo de tuberculosis vertebral. Entonces acá mencionamos algunas representativas. Bien. Y para terminar la parte de artrología, que es un tipo de articulaciones, lo resumimos en un pequeño cuadro. Por ejemplo, si hablamos de la articulación llamada sin fibrosis significa que no presenta movimiento. Esa articulación no tiene movimiento. Ejemplo, las articulaciones de las suturas, ¿no? De las suturas del cráneo, no van a presentar movimiento. ¿Qué más? La llamada gonfosis, ¿no? Que se ubica en la parte del diente con el alveolo. Es un tipo de articulación que no tiene movimiento. Cuando hablamos de una articulación de tipo sincondrosis, viene a ser un escaso movimiento. Ejemplo, la sínfisis púbica, la que te dije que se muestra en la parte interna del coxal. Encontramos también los discos vertebrales, esto sí es muy preguntado. Entre los discos vertebrales pues se va a encontrar una articulación que solamente tiene un escaso movimiento. Eso se dice pues que es una sincondrosis. Pero cuando hablamos de una articulación sinovial o diartrosis, pues es cuando ya tiene un amplio movimiento en tu cuerpo. Ejemplo, la articulación troclear, en bisagra que le dicen, lo que tiene el codo y la rodilla. La trocoide o pivote, pues que es una región odontoaclevideo que está en la parte de articulación del cráneo con la columna. El condilar o elipsoidal, que está en la parte mandíbula. Artrodia en artrosis y encaje recíproco o silla de montar. Bien, entonces aquí, como te das cuenta, es una forma general, una forma de resumen de lo que son articulaciones. Entonces con esto damos por concluido este resumen general de lo que es sistema óseo, esperando pues que hayas comprendido algunas características importantes que son netamente claves en preguntas de exámenes de admisión o preguntas de exámenes pues en la parte de desarrollo de este curso. Bien, entonces con eso nos quedamos el día de hoy, esperando un mejor entendimiento del tema.